Bueno, muchísimas gracias. Tengo que decir que hace 3 días realmente es un gustazo realmente seguir las ponencias, aprender, escuchar y sorprenderse también, ¿eh? O sea, es mucho lo que uno viene también a sorprenderse de. O sea, qué importante de tener un espacio por lo menos anual, de encontrarnos y de intercambiar experiencias, ¿verdad? Yo en mi caso lo que propongo es a lo mejor algo de reflexión y algunas preguntas. A lo mejor no estoy trayendo respuestas, estoy trayendo muchas preguntas, inquietudes, como una reflexión en voz alta, ¿verdad? Que me pareció interesante también compartir las preguntas, porque a veces una pregunta abre más preguntas. No siempre hay que querer saberlo todo, ni pensar que la sabiduría es absoluta y la verdad es total, sino que en la vida vamos caminando hacia las utopías, ¿verdad? Y la posibilidad de siempre ser seres como caminantes y en pregunta constante, creo que nos muestra una lucecita hacia alguna verdad o algunas verdades, ¿verdad? Entonces, también decirle que esto de museos transmedia, cuando me pidieron el tema lo pasé y después me di cuenta que era muy soberbio decir que hay museos transmedia en Paraguay, pero alguna experiencia, ¿verdad? Entonces, por eso puse también un signo ahí que no se entiende si es y, o tal vez es una pregunta también, pero sí mostrarle un camino que yo fui haciendo hacia ese sendero del transmedia, ¿verdad? Bueno, y la otra cosa también, disculparme con los organizadores porque me pedían el resumen de la ponencia y yo sí, ya, y en realidad era que estaba haciendo un experimento y hasta hace 2 días no tenía las conclusiones. En realidad era eso, no tenía porque, justamente porque entre septiembre y octubre yo considero que ocurrió un hecho cultural muy importante que posiblemente dentro de algunos años vamos a evaluar o pienso que ahí le vamos a dar el lugar en la historia de las comunicaciones culturales del patrimonio, ¿verdad? Por primera vez un tema relacionado al consumo de museos tuvo una repercusión masiva. Bueno, creo que al mirar las imágenes ya sabemos de qué se trata, ¿verdad? A mí me llamó muchísimo la atención este fenómeno que se dio con el evento de Van Gogh, que en realidad es una experiencia inmersiva. Ahí no hay originales, hay una galería con copias de Van Gogh, ¿verdad? Un poquito kitsch porque le pusieron, para mí hubieran dejado nomás colgadas las imágenes, pero viene con el marco incluso que está en el límite, ¿verdad? De lo kitsch, del fake, pero juega con ese mundo que está mucho en las redes. Pero lo que fue importantísimo y para mí un impacto es la afluencia masiva de público que no es público habitual de los museos, de un público local. Esto no fue una experiencia pensada ni montada regional ni internacional, ¿verdad? Y por una cuestión totalmente fortuita, justo tengo una prima que está cerca de ahí de la producción, entonces pude hacerle más preguntas, ¿verdad? Y justamente una de las cosas que surgía con esto de Van Gogh fue una sorpresa para los propios productores. O sea, los productores trajeron para un tiempo acotado, temerosos, en realidad forma parte de un paquete, como cuando te venden un combo. Entonces, también está Van Gogh, ¿verdad? Te venden el combo y genial, viene tal cosa, y Pavarotti, no sé cuánto, y el Pavarotti, el español, el mexicano, Plácido. Resucitó Pavarotti por un ratito, ¿verdad? Plácido. Entonces, dentro de estos combos y estas cuestiones de los negocios de la industria cultural, aterriza Van Gogh en Paraguay, ¿verdad? Y fue una sorpresa, ¿por qué? Porque era tal la cantidad de gente que seguía pidiendo que tuvieron que extender y tuvieron que cambiar la dinámica y tuvieron que prolongar, ¿verdad? En la cuestión. En 30 días, 39.000 visitantes, con entrada pagada. Había un combo familia, pero no era así lo barato tampoco para irse todos los días, ¿verdad?
Yo me fui 2 veces, una porque me invitaron por esta cuestión de la prima que tengo que está en producción, entonces tenía entrada, y otra porque le quería llevar a mis nietos sí o sí, entonces fuimos así en patota, ¿verdad? Con la nietada. Pero lo que sí que la experiencia es inmersiva, ahí entramos en un montón de discusiones que no vienen al caso para esto. O sea, yo no me quería desviar en el tema de sí, pero no son los originales, sí, pero estas son las cuestiones de la industria masiva, sí, pero lo que vos quieras. Es Van Gogh, es una marca registrada Van Gogh y llevó 39.000 visitantes de un público no habitual a museos. Entonces, en un congreso de museos, a mí me parecía interesante hacer esa reflexión, esa pregunta. Como les dije, yo no vengo ni con respuesta, ni estoy fascinada con esto, no. Sigo con la idea bastante ortodoxa del museo, el objeto, por supuesto, ¿verdad? Pero sí esto me dispara cosas. O sea, a mí, como persona de museo, medio que me picha, ¿verdad? Es como cuando alguien así te tocó la orejita, espera un poco. ¿Y vos qué estás haciendo? Ahí 39.000 personas les gustan estas experiencias. Y se ponen después a tuitear y a hacerse selfie y ya quieren saber y ya se enteran que hay un Van Gogh, o sea, los Van Gogh originales, ¿dónde están? Y ya planean para irse a ver los originales, que ese también es otra cuestión que hay que desmitificar, ¿verdad? De que, no, con esto se sustituye a la cultura. No se sustituye nada, es otro producto, tiene otros canales, es otra experiencia y nada, yo apenas pueda volver a Europa, por supuesto que me voy a ir a ver el original otra vez, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces creo que por ahí hay muchos prejuicios de ese tipo, ¿verdad? Pero esos 39.000 visitantes a mí me siguen golpeando. Y lo que yo decía, que pido disculpas, que yo no mandaba porque los productores seguían extendiendo su fecha y todavía no tenían todos los números. Hasta que me pasaron, hicieron su cierre y me dijeron 39.000 así tickets vendidos. Aparte hubo también cuestiones de colaborativa, o sea, hubo más gente que esta, porque hubo justamente entrada de gentileza y hubo cuestiones así también colaborativas con algunas escuelas que no podían pagar y demás, o sea, hubo otras situaciones. Entonces, por lo menos 39.000 personas. 39.000 es más o menos lo que acude a un clásico, ¿verdad?, de fútbol paraguayo, así, acá, local. Estamos hablando de experiencia local con personas locales. Entonces, muchos de los que fueron a Van Gogh también van al clásico. Pero no van al museo, o sea, le decís, vamos, pues el sábado no sé qué museo. Qué aburrido, qué cosa, no, andate vos, nos vemos más tarde para tomar un café, ¿verdad? Entonces, ahí es que, como digo, es como que te sentís así como que a mí por lo menos me inquieta, por lo menos quiero averiguar qué pasa. No digo que quiero que al Museo Handler que recién inauguramos chiquitito, quiero 39.000 personas, claro que no quiero 39.000, pero me encantaría que esas 39.000 sepan que existe, lo consideren en algún momento del año, que sea un paseo de fin de semana, hasta en San Bernardino, pueden también almorzar, ir a tomar helado con los chicos. O sea, en ese periplo vacacional que ahora viene, me encantaría que esté en ese panorama de divertimento, de fin de semana, de pasarle bien, que esté también el circuito del museo, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué está pasando o en qué estoy fallando? Por tener unos números rápidos que encontré en Senatur, por año en Paraguay 1.300.000 turistas. Por supuesto esto varía, el tema de la pandemia, como comentaban, fue un bajón, o sea, hay muchas variantes, pero quedémonos con un número que se mantuvo hasta, o sea, cuando recuperó la pandemia se volvió a 1.300.000. Si nosotros dividimos esto por mes, son 108.000 visitantes extranjeros para todo el país, teniendo patrimonio mundial, siendo parte de un circuito regional, teniendo un montón de promociones, ¿verdad?, que ayudan a que vengan. Entonces, los 39.000 visitantes de esta experiencia Van Gogh equivale al 36% del total de turistas extranjeros que visitan el país por mes. Y en este caso hablamos de público local. O sea, los extranjeros no dejaron de venir. Tenemos entonces los 108.000, digamos, por mes,
¿verdad? Más un público local que se movió en un consumo cultural de 39.000 en un mes. Y también le estuve preguntándole a Gloria sobre Noche de Museo y ya veo que está desactualizado mi número, porque justamente como estuvo la pandemia, entonces ellos tienen ciertas mediciones presenciales y las virtuales. Pero estuvimos hablando también de eso, están en proceso de ver cómo puede llegar a estadísticas más claras, pero ese 2019 de 5.000 yo lo tomé de otra fuente, pero ella ya me aclaró que serían 10.000 en realidad, cosa que es sumamente interesante. Evento gratuito, sabemos todo el esfuerzo que lleva, ¿verdad? Todo el equipo. Bueno, acabamos de escuchar la última ponencia y todo lo que implica todo un año, cómo se preparan y cómo se establece todo un trabajo enorme con todos los museos para que estén listos para ese día, ¿verdad? Entonces es fantástico, es un número, un dato también a ver, y bueno, seguro que este año eso va a volar a 15.000 o a saber cómo. Bueno, después se verá si hay suficientes vehículos para trasladar y bueno, la logística tiene otro tema, ¿verdad? ¿Cuál es el límite que pueden los museos digamos, sostener? Aunque claro, cada vez se suman más. Entonces el tema Noche de Museos, por ejemplo, sí está haciendo una diferencia, es muy interesante la experiencia. De todas maneras, volviendo al Van Gogh, la pregunta sigue en el aire, ¿verdad? O sea, realmente, ¿qué pasó, verdad? Yo dije, va a ser de siesta, todo el mundo va a estar con ganas de hacer la siesta y qué aburrido va a ser si no, divertimos un poco con algunos memes, pero de verdad, ¿qué pasó? Sigo preguntando, ¿qué pasó? Por favor, que hagan una respuesta ahora. Bueno, en realidad no hay respuesta, solo podemos hacer hipótesis, podemos pensar juntos, podemos entre todos hacer un taller y decir qué pasó y para qué sirve. Además, no qué pasó para amargarme, no, qué pasó porque por ahí hay algo en la experiencia que me puede servir y la puedo aprovechar, ¿verdad? Por eso lo del rompecabezas para armar, ¿verdad? Y bueno, ese sentimiento de algo que está faltando acá, hay algo que está faltando. Entonces, empecemos con algunas hipótesis, ¿verdad? ¿Será que no tenemos nada interesante en los museos? Bueno, entonces hipótesis 1, los museos paraguayos no tienen nada interesante. No contamos con buenas colecciones. Hipótesis 2, los museos paraguayos no tienen buenas colecciones. ¿Será que no tenemos pasión? Los museos paraguayos no tienen pasión. ¿Y será que no tenemos actividades? Por eso no vienen. Sería la otra hipótesis. Y bueno, y las respuestas, para mí, todas son que sí son muy interesantes, que sí contamos con buenísimas colecciones, que sí tenemos pasión y es lo que más tenemos. O sea, buena dosis de pasión, o si no, nadie estaría en los museos. Y claro que tenemos actividades, estamos llenos de actividades. Entonces, por ahí no va la cosa. Entonces, hipótesis una, no, vuelvo, ¿verdad? Así, tipo, a sentarme y a ver qué pasó. Nada de esto me sirve. Y bueno, ese es un homenaje porque estamos en Halloween, entonces esa es la primera imagen que se dio de un futuro Drácula que fue el Nosferatu de Murnau. Y que Bob Esponja también, o sea, los productores de Bob Esponja años después lo retoman y meten nuevamente, hacen un mashup y lo meten nuevamente a mono en un circuito después de 100 años que los niños ni sabían ya quién era Murnau, ni Nosferatu, ni nada, ¿verdad? O sea, de ahí salen después todos los personajes de terror. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Más o menos nos quedamos así. ¿Qué pasó? En ese momento Nosferatu, o sea, el futuro Drácula, está bajando el interruptor de la luz y se da un cortocircuito. En ese video, digamos, de Bob Esponja, es un episodio que los directores le quisieron hacer un homenaje a Murnau, entonces le hacen interactuar a los dos personajes. La cuestión es de que sí, hubo un cortocircuito. Entonces, esa sería otra hipótesis. ¿Será que sencillamente hay un cortocircuito? Y me puse a buscar en los diccionarios, ¿verdad? Que había, bueno, ¿y qué es un cortocircuito? ¿Y cómo es el tema? ¿Y de qué se trata? Y encontré algunas cosas interesantes que dicen los especialistas. Dicen, los cortocircuitos se producen de manera accidental. Pasa y pasa, ¿verdad? Y te recomiendan, para evitar cortocircuitos, es recomendable desconectar los aparatos que no estén en uso.
Entonces la primera pregunta, ¿será que el museo está en uso? ¿Será que es una institución ya en desuso? ¿Hay que cerrar los museos? O sea, ¿dónde estamos? ¿Hubo un cortocircuito? ¿Por qué? O sea, si tenemos un cortocircuito en la casa y llamamos al electricista, ¿verdad? Y mismo uno no sabe nada, pero desenchufa la lámpara que hizo cortocircuito. Por intuición desenchufas todo, hasta que venga alguien y te ponga todo bien de nuevo. Entonces la pregunta es, ¿será que es simplemente un cortocircuito? Y el cortocircuito puede ser que sea comunicacional. Por eso me encantó las chicas que hablaron antes, porque estaba perfecto. Parecía luego así que nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿verdad? Para hablar hoy de redes y hoy de comunicaciones. Así que me gustó muchísimo la ponencia. Entonces, ¿cómo nos comunicamos, verdad? Ahí vemos una secretaria también de los años 50, 1950, y está con un teléfono, está con otro, pero si habla en uno, no habla en el otro, no le escucha a uno, se mezclan las voces, se desencuentran, hay cortocircuito, hay desencuentro. Entonces ahí vamos buscando cómo funciona esto. O sea, conocemos a nuestros públicos y vuelvo a decir, la ponencia anterior ya dio pistas, ¿verdad? Cómo va cambiando, cómo vivimos en un mundo cambiante y cómo no es suficiente, ¿verdad? Ya saber cómo funciona el algoritmo de despertar y no solo el algoritmo de alguna mano invisible que mueve un algoritmo, no, el algoritmo está respondiendo al usuario. O sea, son millones de usuarios que están interactuando y están cambiando, están pidiendo que el algoritmo vaya por otro lado, si no vos te mudás. O sea, si el Facebook no te da la posibilidad de hacer videos rápidos tipo TikTok, chao Facebook, ¿verdad? Incluso se hacen bromas, ya escuché bromas de gente más joven, que si alguien opina algo por ahí, en otra plataforma, te dicen volver al Facebook, como diciendo, ya estás vieja, volver nomás al Facebook, déjanos en paz acá, volvete al Facebook, ¿verdad? O sea, el Facebook ya está quedando como para gente más grande, obsoleto con un nicho de gente mayor, ¿verdad? De los que somos así más ochentosos y que fuimos descubriendo. Entonces nosotros en Facebook miramos. Bueno, entonces queda ahí la pregunta, ¿verdad? Y para contestar esta pregunta yo creo que no da ni el congreso, no nos da tiempo, o sea, tenemos que hacer algo rápido, pero por lo menos me puse a revisitar algunos clásicos de la comunicación, algunos sociólogos que piensan o que pensaron el tema de cómo funcionan estas cosas. Y a mí me gusta mucho este autor, que es Michel Foucault, porque él realmente cambió todo el tablero de cómo pensar las sociedades, ¿verdad? Cuando él retoma un diseño que había hecho Bentham, fíjense, en 1791, el diseño del panóptico, que en realidad era Bentham ofreciéndoles a las personas de la Revolución Francesa un sistema perfecto, la prisión perfecta. O sea, ¿cómo vamos a hacer? Claro, ya no estaban los monarcas, ya se estaba en pleno auge de derrocar a los monarcas y habían masas y masas y masas queriendo tener los privilegios que por siglos y siglos y siglos no habían tenido. Entonces había que controlarlos, porque si no eran inmanejables, ¿verdad? O sea, iban a seguir cortando cabezas, ¿verdad? Entonces, Bentham, viendo todo este ambiente, se pone con su hermano, empiezan a diseñar la forma perfecta del control social. Y la forma perfecta era un panóptico, porque en realidad generan esta torre o arquitectura circular, colocando en el centro, ¿verdad? Como una especie de ojo, hoy diríamos gran hermano, ¿verdad? O sea, un ojo que todo lo ve y que todo lo controla. Y que además todos los prisioneros que estaban en esas celdas alrededor, que ustedes están viendo, no podían tener contacto entre sí. Entonces, ellos solamente sabían que estaban siendo mirados, pero ellos no podían mirar a la autoridad que les miraba y que les controlaba. Es como poner cámaras. La cámara de seguridad de ahora se basa en este principio, ¿verdad? La cuestión es que tuvo tanto éxito como medio de control social que eso mismo se fue llevando a los hospitales. Y bueno, de hecho Foucault en realidad llega a esto porque él empezó a estudiar qué pasaba en la normalización de los hospitales, en las escuelas, en los asilos. Ese es un asilo para prostitutas, pero lo hicieron con asilos ancianos, asilos para niños. O sea, todo tipo de institución
que tenía que mantener un orden social, tenía esta misma lógica, ¿verdad? El panóptico, que todo lo ve, que lo controla, y el que está siendo controlado en realidad termina naturalizando ya te parece normal ir a clase y sentarte de manera así, ordenadita, todo cuadriculado, una sola persona que da su clase, dicta, anoto, ¿verdad? Entonces hay toda una lógica que se van viendo en distintas instituciones, y la lógica llega a los museos. O sea, los museos, por más que nacen en el 18, y bueno, y antes había las cámaras de los Wunderkammer y todas estas cosas, en realidad en el 19, así como la escuela, realmente se instalan, se masifican, o sea, toman cuerpo, ¿verdad? Y toman cuerpo con la misma lógica. Entonces, esa es una de las cosas interesantísimas para que nosotros, al interior de los museos, podamos tener como claves de evaluar, ¿verdad? No porque sea ni malo, ni bueno, ni nada, pero tomar conciencia de que esto no es que así nomás luego es. No, esto estuvo pensado y tiene un objetivo. Hay propuestas acá de domesticación, hay propuestas de guardar una enseñanza, digamos, jerarquizada. O sea, la filosofía siempre viene de Europa, que vino de Grecia. No venga a decir que hay filosofía maya, azteca, guaraní, no. Acá los saberes, o sea, hay un control del poder, ¿verdad? El poder sobre el saber. El que tiene el poder sobre el saber domina el mundo. Entonces, los museos no fueron ni ingenuos, ni inocentes, ni las palomitas, ni muy lindos, todo eso que nos encanta. Porque creo que todos nos enamoramos de los museos por esa cosa. Yo me enamoré de los museos porque mi abuelo era un cachivachero, tenía un depósito lleno de antigüedad, era eso que juntaba. Era historiador también, pero, o sea, el andar para verle a él, que estaba en el fondo de la habitación, y tenía que ir poniéndome las pilas de cosas y la bala de cañón y la cosa de los santos y qué sé yo, finalmente me parecía como entrar en un cuento, ¿verdad? O sea, hay una narrativa muy, muy linda en esos depósitos, que los museólogos después queremos ordenar. No, eso parece un depósito y con eso ya le matamos, ¿verdad? Me fui a ver ahí a un lugar no sé qué y es un depósito, eso no es un museo. ¿Verdad? Entonces está nuestro ego también, que vamos a hacer las cosas bien, porque vamos a hacer las cosas bien, ¿verdad? Pues somos hijitos y nietitos de Véntano, por eso vamos a hacer las cosas bien, porque vamos a disciplinar, organizar, ordenar, etiquetar, clasificar. O sea, vamos a ir haciendo todo lo que hay que hacer para que ese ciudadano sea obediente, sea disciplinado y finalmente algún sistema lo pueda manipular y lo pueda manejar. Porque la vitrina tiene aquello, el elemento de poder, o sea, ahí está ordenado, ahí está la verdad. No vengan a discutirle, la verdad. Esto es la verdad. Entonces, los museos nacen con ese propósito. Y es muy importante en el siglo XXI hacer un poco, historiar esto de los museos para después ver, bueno, qué camino quiero tomar, ¿verdad? Por eso digo, sí, juicio de valores malos, bueno, no. Pero no tener la historia así como muy rosadita, que todo es muy lindo, y los museos se hicieron porque nos quieren a todo el mundo, y qué lindo, ¿verdad? Hay un propósito detrás. Y bueno, ahí arriba un poco esto sugiere, ¿verdad? El museo panóptico, poder de la razón, que jerarquiza. En el siglo XX, ¿qué pasa? Los medios de comunicación masiva aparecen como una singularidad. O sea, primero aparece el cine, después la televisión, la radio, televisión, la prensa escrita que aparece antes. El New York Times creo que es de 1810, una cosa así, una cosa antiquísima, el hecho de informarte de la verdad a través de otros medios. O sea, ahí ya hay una competencia para los museos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El sistema se parece mucho también al panóptico. O sea, hay un dueño de la verdad que te pasa la verdad. Hay un dueño que emite, hay un emisor para muchos. Uno para muchos. Esa es la clave del broadcasting, ¿verdad?
Bueno, entonces la cosa es que en finales del 20, pero en realidad en el 21 propiamente, todo ese mundo se desmorona, ¿verdad? O sea, fíjense hoy, tomen hoy un periódico, compren un periódico y fíjense cómo se parece a una página web. O sea, están en crisis, la prensa escrita está en crisis y es que nos va tomando formatos de lo que está en las redes, del internet, ¿verdad? O sea, el internet viene a cambiar todo. Y acá es el tema, ¿verdad? Que tenemos que, volviendo a lo de Van Gogh y volviendo a todo esto, es tomar conciencia de que esto no es una moda. O sea, lo mismo dijeron de la imprenta de Gutenberg. Cuando empezó, no, es una moda, esto va a pasar, no sé qué, no sé qué. Mira, hasta hoy el libro es el eje, ¿verdad? Incluso la escuela se funda sobre el eje del libro como la tecnología principal, ¿verdad? Pero acá lo principal que hay un cambio cultural muy importante, ¿cierto que habíamos dicho? Un cambio cultural, pero importantísimo. Ese consumidor acostumbrado a ir al museo, a leer el periódico, a informarse por las noticias, ¿verdad? En la televisión, después seguir en la radio, si se fue a su trabajo, la radio de fondo, ¿verdad? Fue consumidor desde el siglo XVIII, consumidor, ¿verdad? Y con esto, con internet, ese mundo desaparece. Puede seguir teniendo como unas olas así culturales, entonces disimula muy bien de que no desapareció. La cuestión es que aparece esto que se llaman, los que estudian comunicación le llaman los prosumidores, porque es un consumidor pero que produce. Ya no es eso de hacerse la selfie, no es algo ni banal ni estúpido. Es una forma, una estructura mental, una forma de ver el mundo distinta. O sea, yo me meto en la historia, la transformo y la devuelvo. Ya no me vas a vender la vitrina, aquí está el cuentito, tu narrativa, ya no es ni creíble, ya no me sirve. Si yo no estoy dentro de ella o yo no me apropio, en realidad deja de ser interesante, ¿verdad? Bueno, y esto solamente rápidamente, ¿verdad? Para también otra cuestión que se piensa, no, pero eso es la tecnología, es para los países ricos, o en realidad, ¿quién tiene un celular? O sea, yo ahora estoy haciendo un museo con el pueblo H y no sabés cómo me matan a WhatsApp, a Zoom, a no sé qué, no sé qué. No. O sea, cuando aparecieron los móviles, sí era una cuestión de no cualquiera tenía. Ahora es un momento totalmente masificado. ¿Y quién de ustedes no contrató alguna persona que venga a hacer esto de reparar la electricidad, algo? ¿Quién me va a decir que no le comunicas? Te quiero decir, personas que por ahí uno dice, no, pero la clase obrera, todos tienen el móvil. El móvil está en las manos de todos. Y acá se ven los números. Fíjense que el 66.9, o sea, redondeemos, 67% de la población mundial accede a móvil. Y el 63%, o sea, muy cerquita, está los que tienen la conectividad a internet, o sea, y navegan y son usuarios de internet. Entonces es impresionante. Y acá también, bueno, de qué manera lo que les decía, de que antes uno se informaba por los periódicos y después en realidad cambiaron los hábitos de consumo y cómo el internet va subiendo. Entonces, bueno, para ver este cortocircuito, yo pensé, esta es la conclusión, porque después tengo unos slides más cortitos que son de experiencias transmediales que hice, pero lo que sí quería quedar con esto. ¿Por qué se da un cortocircuito? Porque el museo reproduce verticalmente una historia oficial, única, indiscutible, capaz de sostener los viejos principios, que a veces son de Estado-Nación, a veces llamarle lo que quieran, pero el museo está trincherado en ese discurso, mientras que los prosumidores son críticos y ya no confían en las verdades de la autoridad. Y muchas veces en el museo mismo acá en Paraguay, me pongo a hablar así con los guías y me dicen, ay señora, ¿usted sabe por qué cuando viene gente, nosotros le queremos guiar, pero ellos dicen, no gracias, yo no los voy a ver? O sea, se sorprenden, y claro, porque el prosumidor no quiere esa voz así de autoridad que le esté guiando. Déjame, yo voy a ver y si tengo dudas te voy a preguntar. Y capaz que no te pregunto porque voy a googlear y ya voy a mirar ahí nomás, ya voy a buscar y ya voy a tener todas mis dudas, ¿verdad?
El museo presenta su historia única, excluyendo al visitante como fuente de historias. O sea, yo tengo la verdad, vos no tenés nada que contarme. Mientras que los consumidores se mueven con la lógica horizontal de red, con empatía y co-creación de contenidos. Los museos insisten en educar y formar ciudadanos en lugar de abrirse a los saberes del público. Entonces, esto de educar y formamos, son discursos que ya realmente los consumidores se educan en red. Buscan respuestas y generan respuestas en Google, en TikTok o seguirán buscando, ¿verdad? En redes de amigos, o sea, le puede servir lo que le diga, pero como allá atrás nomás, no es una cosa así fundamental para que le diga. Entonces, los museos se muestran tibios frente a la degradación ambiental, a la usurpación de los territorios indígenas, a la economía extractiva, a la desigualdad, etcétera, 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 etcétera. O sea, tenemos así unos museos así como impolutos, diplomáticos, políticamente correctos. O sea, nos falta así alita para volar y entonces quedan desabridos. Entonces quedan desabridos porque finalmente no tenés un discurso, no tenés un posicionamiento y tampoco estás invitando, digamos, a esto, ¿verdad? Los prosumidores se informan constantemente y manejan las estrategias de cómo hacer campañas en red para incidir en las grandes decisiones. Y si alguien tiene duda de esto, o sea, si yo me permití dudar en algún momento, no, mentira, porque yo voy a volver al museo antiguo, miren lo que pasó. Ustedes todos vimos, o sea, el tema del fenómeno Tirica, que era una cosa que todo el mundo compartía y se pasaba, qué sé yo, pero de la parte jocosa y divertida y linda y cariñosa de Tirica, justo en esa semana se da la explotación y los diputados quieren hacer una ley para el tema de los médanos del Chaco. Creo que está ahí el texto, el Parque Médanos del Chaco, ¿verdad? Para cambiar, ¿verdad?, la ley y que se pueda hacer exploración para petróleo, explotación, justo. ¿Y qué es lo que dijeron ¿qué dijeron los prosumidores? Ese es el hogar de Tirica. O sea, empezó una campaña enorme, no toquen, entonces a Tirica no se le toca, ya no era a Médanos del Chaco ni a los parques, no, a Tirica no se le toca, porque quedó en el corazón de la gente, porque cuando algo entra con las emociones es tuyo, ya lo vas a defender siempre. Entonces, no hay ninguna duda del poder de convocatoria que tienen las redes y cómo podemos, cuando tenemos un objetivo claro, no necesitar ni siquiera poner plata en publicidad. O sea, solito, la gente sigue porque es muy potente cuando le toca a algo que les importa, ¿verdad? Bueno, y hablé y jamás hablé de transmedia, pero todo tiene que ver con esto. Las narrativas transmedia, ¿verdad? ¿Qué es el transmedia finalmente? Bueno, hay varios pensadores del transmedia, ahora ya hay varios libros y tal. Uno de los que yo sigo es Carlos Scolari, si quieren búsquenlo, él es de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y es un tipo así como también muy, muy bueno para explicar, ¿verdad? Ustedes pueden googlearlo, ver en YouTube, hay miles así de videos que te explican mejor, pero yo voy a decir solamente lo más paradigmático del transmedia, que fue el fenómeno Harry Potter. Uno de ellos, también es Barbie, también el mundo de Disney, un montón de cosas, pero sobre todo cuando de un producto que era un libro de esta señora Rowling, ¿verdad? De un libro se crea en torno a eso un universo. El universo ya no es el libro Harry Potter. O sea, hay chicos que no leyeron el libro, pero van a las convenciones anuales de Harry Potter y se visten y juegan todas estas cosas del... ¿Cómo era? Quidditch, ¿cómo era el juego que se juega ahí? Sí. Hay juegos también virtuales, pero ¿cuál es un poco una característica de transmedia? Que yo no repito lo mismo en todo. No es que te vas al juego virtual, al videojuego y tiene las mismas características y las mismas condiciones, ¿entendés? Vas entrando a la historia en forma fragmentada y entras a toda o una parte de la historia no importa. O sea, te puedes comprar también una remera de Harry Potter y no pasa nada, no viste la película. O leíste el libro y no tenés idea del videojuego, o jugás el videojuego y no te entendés. Vas entrando en los universos narrativos por diferentes puertas. Harry Potter se cita mucho en las universidades, así como un paradigma de cómo explotó realmente. Y además aparecen, no solo eso, aparecen los fans que crean sus propios, los fanzines, por ejemplo,
crean sus propias narrativas, historias paralelas, que no están ni siquiera autorizadas, ¿verdad? Y al principio la señora Rowling trató de mandar abogados, que sé yo, no pudo, porque son masas, son millones de personas en red, muchos anónimos y tal, que están produciendo sus propios Harry Potter, ¿verdad? Bueno, ahí ya dije más o menos lo que era. Y le voy a contar cosas cortitas que yo hice tratando de hacer mentira que es transmedia. Yo le llamé proto-transmedia, porque en esa época ni existía el término transmedia. Por eso les decía, no se puede decir que es transmedia, pero sí contar algunas cosas, ¿verdad? Como en el Museo Bernardino Caballero, que hace muchos años ahora, ¿hace cuánto sería? Hace 30 años sería, en el año 91, 92. Sí, hicimos audioguías, las audioguías hechas a la vez hablando con los pobladores de la zona, de la Chacarita. Entonces siempre había ese problema de que no, el problema acá son los ocupantes. Decían en el ministerio, yo era funcionario del ministerio en ese momento porque era educación y cultura. Después el MEC se separó y después apareció la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Pero los que somos dinosaurios vivimos en la época que cultura estaba dentro del MEC, de la Dirección General de qué sé yo. Bueno, la cosa es que siempre los del MEC decían, no, acá el problema del museo, mirá, ya pintaron de nuevo las paredes, mirá, ya, cierto, pintaban las paredes, cierto, venían, te hacían pipí en la pared, sí, había olor a pipí por todos lados, claro que sí, es cierto, ¿verdad? Pero si todo eso es cierto, probemos otra cosa, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue empezar a caminar por el parque y a hablar con la gente. Algunas eran así, re políticas, ¿verdad? Ñadeló y eso venían hablando. O sea, gente así que estaba acostumbrada a una trinchera política, ¿verdad? Entonces era Bernardino Caballero, fundador del Partido Colorado. ¿Cómo hago para hablar de una persona de la posguerra del siglo XIX sin que todo se tiña de colorado? ¿Verdad? Independientemente de que uno tenga ame al Partido Colorado, no, nada que ver con eso. Era cómo sacamos las otras narrativas. O sea, Caballero, como presidente del Partido Colorado, ya se vende solo, ya tiene su narrativa instalada. Yo no necesito pagar al museólogo y no sé qué para que me instalen a Caballero. Caballero está instaladísimo. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar las otras narrativas? Empezaron a aparecer otras cosas, los dulces tradicionales que le gustaba no solo a Caballero, sino a todos los políticos que venían alrededor, que no se reunían dentro de la casa. Empezamos a identificar los lugares, el famoso chorrito donde se bañaba, los lugares donde hacían sus meetings. Después ya las que guaverán, las señoras que todavía había unas ancianitas que nos hablaban de las danzas tradicionales que se hacían todos los años. Un montón de cosas, ¿verdad? O sea, iban saliendo así como el saber local, ¿verdad? El saber local. Bueno, y tomando un poco todo eso y mirando los archivos, hicimos una audioguía que tuvo éxito mientras duró, porque esas son las cosas, los avatares de los ministerios. ¿Verdad? Que después, no sé, se fue el ministro, cambió no sé qué, vino otro y dijo, no, nada. Al año que yo ya no estaba, me fui y se robó todo de acá. Ya habíamos conseguido comprar 30 audioguías. En esa época, creo que tengo todavía acá el aparatejo. Ahí estaba el programa, teníamos un programita con las documentales. Le teníamos todavía vivo al maestro Sila Godoy, él lo hizo, fue un momento ideal porque teníamos teleeducación y teníamos al maestro Sila Godoy poniendo música. José Antonio Valdeano hizo la voz. Ahora ya estamos en tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos minutos? 2, 3. Entonces paso y les muestro los títulos. Bueno, la cuestión que fue, yo considero una experiencia transmedia porque justamente lo que vos veías en las vitrinas no era lo que te decía la guía y no era lo que te decían las guías locales, o sea, las personas alrededor. Por eso yo considero que tenía esos elementos de la historia fragmentada. Ahí está nuestro aparatejo, así de última generación, felices estábamos. Y hoy en día le muestro a mi hija y le tengo que explicar lo que es. Bueno, el cassette y la cosa, ¿verdad? Y era porque nos llevamos con el ICOM a París y todo el mundo allá tenía el audio guide, el no sé qué. Y yo le escribí a la firma, que era la Sennheiser, le escribo yo desde Paraguay para ver cómo podíamos tener la audioguía. Lo primero que me preguntó es cuánto público teníamos anual. Y que ellos no te vendían la audioguía, sino que ellos eran un grupo de producción que venían, desembarcaban en tu país, si tenían millones de visitantes, ¿verdad? Te hacían ellos la audioguía, ellos hacían todas las ediciones, las producciones, los doblajes, hacían todo y los aparatos quedaban en Comodato.
No es que vos podías comprar nomás esos aparatos que eran diseñados. Entonces dije, bueno, a comprar audioguía, a inventar nuestra audioguía. Tal es así que ese año tuvimos un premio en el ICOM a nivel latinoamericano, en la reunión latinoamericana, cuando mostramos la cosa, todo el mundo, ¿y por qué nosotros no tenemos? ¿Y por qué todo el mundo quería audioguía y todo el mundo estaba esperando que de Nueva York, de París te vendan la audioguía? Y empezaron muchos a hacer. Hay que decir que esa tecnología llevaba 10 años en el mercado. O sea, digamos, hoy en día hay tecnologías que ustedes se dan cuenta que en meses vas cambiando de un formato a otro, de un soporte a otro, ¿verdad? En ese momento yo creo que era todavía, en los 90, todavía teníamos acceso o un manejo perfectamente de una tecnología que permanecía por lo menos 10, 15 años. Creo que hoy en día eso es impensable. Vamos a la siguiente. A partir de ahora vamos a ir mirando casos específicos que tuvimos de museos que, bueno, de alguna manera los proyectos estuvieron a mi cargo. En este caso, y le sigo llamando proto-transmedia, o sea, yo no aspiro a decir hacíamos transmedia en Paraguay, pero sí, yo creo que ya estábamos llegando a eso. En el caso del Museo de la Tierra Guaraní, la experiencia que se tuvo fue riquísima porque se trabajó con la comunidad de Acaregmí, los Abá Guaraní de Acaregmí, que están dentro del área de influencia de Itaipú, binacional, la margen derecha, o sea, el lado paraguayo, digamos. Y esta experiencia fue sumamente interesante. Por un lado, porque tuvimos trabajos de campo durante 6 meses en la comunidad. Esto nos permitió tener un diálogo constante con ellos, poder ir validando los mensajes o los contenidos del guión que íbamos volcando, y más que ir validando, en realidad ir aprendiendo e ir generando contenido con la propia comunidad, ¿verdad? La experiencia fue realmente fantástica, y los contenidos que se volcaron a estos boxes multimedia, que también eran parte de la tecnología de la época, ¿verdad? Hoy lo haríamos de otra manera, pero se instalaron 10 boxes multimedia en el museo, y cada uno de ellos correspondía a un tema distinto, y estos temas fueron trabajados a partir de los diálogos con la comunidad y eran validados permanentemente. Tanto es así que eso nos permitió ser seleccionados por el ICIM o ICIM sería, que es el International Cultural Heritage Informatics, que se hizo en París en el 2005. Y fue el único proyecto de más de 100 proyectos presentados por América Latina, el único proyecto latinoamericano que fue aprobado fue el nuestro, ¿verdad? Fue el del Museo de la Tierra Guaraní. Así es que eso fue un orgullo país, por supuesto. Pero sobre todo, cuando después yo estuve en París y hablé con los curadores de la muestra, el ICIM hasta ahora se mantiene, ¿verdad? Es un foro mundial donde se reúnen personas del mundo de la informática con personas del mundo de los museos, con personal de museos que generan contenidos. Entonces ahí se dan unos diálogos sumamente interesantes, justamente por lo disruptivo que es, ¿verdad? Recuerdo que ese año todavía se estaba discutiendo el tema, por ejemplo, de la Wikipedia, y estaban ahí, o sea, lo bueno de estos foros es donde vos hablás con los fundadores de Wikipedia. Después estaba gente interesantísima como Ted Nelson, que está asociado a los inicios de Internet con el protocolo HTML y todo este tipo de cosas. Me acuerdo también que estaban presentando todavía los cascos que después se volvieron súper conocidos, ¿verdad? Las gafas 3D, pero en ese momento había todavía mucha experimentación, no porque no existiera antes la tecnología, ¿verdad? La experimentación venía de atrás, pero aplicar esto a monumentos y sitios, ¿verdad? En Pompeya, en lugares así de patrimonio mundial, empezar a aplicar. Y estaban ahí los inventores de esto. Y lo interesante, como digo, estos sitios, estos lugares, estos encuentros de diálogo era porque se juntaban los científicos informáticos, pero con los que podían generar contenido o darle el qué poner, ¿verdad? Qué contar con estos medios maravillosos. Y bueno, y ahí fuimos nosotros con nuestro Museo de la Tierra Guaraní, y en realidad siendo un poco la voz de lo que fue la experiencia, porque es esa experiencia del 2003-2004 del museo tenía un guión validada y llevada adelante por el pueblo indígena Abá Guaraní. Entonces eso nos parecía que le daba un plus especial a la experiencia del museo. Vamos a mirar la siguiente que tenemos después. Se hicieron varias experiencias, sigo llamando proto-transmedia, pero traje algunos. Uno de ellos que me parece que fue muy interesante, primero por salirse del marco tradicional de lo que es un museo.
Esto es un hotel con colecciones, ¿verdad? Un hotel barra museo, hotel guión museo, pero donde los dueños proponían colocar colecciones de museos al alcance de un público que a lo mejor no es consumidora, precisamente consumidor de museos, ¿verdad? Para contar la historia dentro de este hotel La Londra, que hoy se llama La Factoría, porque cambió de manos, de dueño y demás, pero sigue manteniendo el espíritu. Lo que yo hice fue centrarme, inventarme un personaje que es Ofelia. Entonces, Ofelia es parte de 5 generaciones que se dieron en el Paraguay. Las historias son reales, pero los nombres están cambiados. Entonces, acá también somos disruptivos, ¿verdad? Con la propuesta en el sentido de que no necesariamente tenemos que apegarnos a esa idea de la verdad histórica es la única que me da el historiador, ¿verdad? O sea, la verdad del historiador o que nos da un historiador también está teñida de juicios de valor, de la forma desde el lugar filosófico de donde enmarca su teoría. O sea, no tenemos que, o por lo menos yo intento no apegarme a las verdades históricas como verdades inmutables, ¿verdad? Entonces, para hacer este juego de que las verdades también pueden ser construidas a partir de distintas miradas, es que tomé este caso, como le digo, de 5 generaciones de casos reales que ocurrieron en el Paraguay, ¿verdad? Pero inventando personajes literarios. Entonces Ofelia, vamos a completar esta placa. Entonces Ofelia es aquella que, si ustedes miran acá a la izquierda, hay una carta. Entonces ella va a ir contando la historia de las 5 generaciones a través de cartas, que en realidad es un diario. Es el diario de Ofelia. Es el diario que Ofelia, una mujer que estaba, una paraguaya que estaba viviendo en Europa de lo más desenchufada de su tierra, hasta que un día le avisan, le llega una carta, ¿verdad? De un escribano, donde le dicen que a la mayor urgencia posible, con la mayor brevedad posible, que ella se presente en el Paraguay, porque habían fallecido los últimos miembros de la familia, ¿verdad? Que eran unos tíos, y que la única persona que quedaba, que podía quedar albaceas de todo lo que habían heredado, que eran tierras en el Paraguay, era una fábrica, aunque estaba cerrada hace algunos años, y que por favor se presente. Entonces, en esta carta, Ofelia justo estaba quejada de una enfermedad, digamos, que ella sabía que tenía poco tiempo. Entonces ella escribe este diario en forma de cartas para su hija, y a la hija ella le va transmitiendo todo lo que la propia Ofelia va descubriendo. O sea, la Ofelia viene, se instala en esta fábrica totalmente enmohecida, llena de telaraña, de ratas, ¿verdad? Pero ella se instala a vivir por unos meses en esta fábrica que le había heredado su familia, y a partir de ahí empieza a abrir baúles, a abrir cajones, a abrir roperos, ¿verdad? Y a partir de eso ella misma empieza a descubrir la historia familiar, que por alguna manera ella había huido, ¿verdad? No había querido saber nada de esto, y ella empieza mismo a contar. Y una de nuestras sagas, realmente es una saga porque va pasando generación en generación, ¿verdad? Pero les doy un pedacito, ¿verdad? Dice: este diario lo escribe Ofelia en sus largas horas de soledad, deambulando por la vieja fábrica, abriendo baúles y cajones, descubriendo escondidas gavetas de secreter, ¿verdad? Con cartas postales, cartas de visita, anotaciones, etcétera, etcétera. A sus 58 años se da cuenta que la reciente muerte de su madre, claro, ella había muerto la madre, ¿verdad? Es una parte de la historia, la ha tomado desapercibida. Hacía mucho tiempo que no iba a Buenos Aires a visitarla. O sea, una familia también, una familia muy, muy paraguayo, esto de las diásporas paraguayas, ¿verdad? Que si no son de las burguesías, son de las clases obreras. O sea, por revoluciones, por situaciones económicas, siempre hay un ir y venir, ¿verdad? Y su familia no estuvo ausente de esto, ¿verdad? Tampoco sabía mucho Ofelia de los bienes que quedaron en Paraguay, porque consideraba un asunto de su madre. Era una joven que andaba medio artista, andaba haciendo cosas con la plata que tenía, ¿verdad? Un frío mensaje en el contestador de teléfono de su casa en Zúrich le hizo notar que era ella la única persona que podía acceder a las llaves de la fábrica depositadas en una escribanía de la calle Montevideo Asunción. O sea, ahí es como que se inicia esta saga que yo les contaba, y a través de las vitrinas. Por eso ahí ya el visitante puede hacer muchas cosas. Puede ir al hotel y ni enterarse de que existe la Ofelia y su familia. Y lo mismo la va a pasar fantástico porque está lleno de lugares. Puede recorrer las vitrinas y encontrar estos pedacitos de historia a través del diario de Ofelia, y se puede enganchar. Y les traigo acá un ejemplo de cómo yo empecé a colocar pedacitos de la historia de Ofelia en internet, ¿verdad? En las redes. Y acá les muestro un pedacito, por ejemplo, donde Ofelia estaba contando que estaba deambulando y todo lo que le pasaba en esa fábrica abandonada. Y la gente, lo lindo era como la gente que se conectaba o al Facebook, ¿verdad? En ese momento era muy de Facebook. Empezaba, incluso hay una mujer
Carla Fabri, por ejemplo, nos dice, es muy triste, la voy a invitar a casa. O sea, ya no importaba si Ofelia vivió o no vivió, si existe, dónde está, no importa. La gente se engancha en la historia de tal manera que ya la quieren conocer personalmente, le quieren invitar, ver a una taza de té a su casa. Y este tipo de disparadores nos hicieron ver cómo pueden funcionar una historia más allá del museo, más allá de las colecciones, incluso cómo las redes mismas pueden ser un lugar de debate y de emociones y de intercambio, ¿verdad? Bueno, eso les quería mostrar en el caso de Ofelia. También otra experiencia que hicimos fue el Museo de Mí. El Museo de Mí es totalmente virtual. Propone justamente que la curaduría de las cosas es uno mismo, o sea, hacer una curaduría sobre mi propia vida y cada una de las personas que participen, ¿verdad? Y en realidad iba por invitación. A alguien le gustaba este desafío, este juego, iba invitando a otros amigos a engancharse. Podemos ver una placa ahí donde se ven algunas de las personas, se engancharon algunos famosos, también influencers, y otras personas amigas que iban de boca en boca, ¿verdad? Y también el desafío era, bueno, contar o mostrarnos un objeto que para vos marcó tu vida, un objeto que a vos te hizo la vida diferente, un objeto que si tuvieras que abandonarlo todo, preferirías llevarlo porque en tu vida personal cuenta, ¿verdad? Entonces contar historias personales a través de objetos personales, y traje entre miles que se presentaron uno que me gustó mucho, ¿verdad? Que lo escribió Quique Ovelar, ¿verdad? Y él dice, por ejemplo, que él guardó este jarrito de lata, dice, ¿verdad? Porque esta historia, a lo mejor el jarro no dice mucho, este objeto, pero sin embargo la historia a la cual conduce, ¿verdad? Gracias a él, vendiendo leche, dice, la leche desde mi niñez y adolescencia, estudié en la secundaria, pagué mis primeros cursos de teatro, me asocié a la biblioteca pública y me hice conocido en mi pueblo, ¿verdad? Una persona valiosísima, ¿verdad? Que hoy es un gestor cultural muy importante, pero que él empieza... O sea, él recuerda que todo eso se debió a tener esa constancia diaria, ¿verdad? De ir a ofrecer leche casa en casa y con ese jarrito, ¿verdad? Ir distribuyendo. Así es que me pareció también muy tierno, pero en realidad todas ellas son muy emocionales. Bueno, en este camino Proto Transmedia también traje a colación una experiencia que hicimos en San Lorenzo. Esa fue la presentación de las audioguías, ¿verdad? La niña que está ahí es la persona que nos está filmando ahora, que es Ivana Cerrati, ¿verdad? Mi hija. Y en ese momento se le estaba presentando a la viceministra de Cultura, la doctora Cecilia Silvera del momento, estábamos presentando como una propuesta de audioguías. Lo lindo también de esa audioguía que era un collage de cosas. Estaba la voz de, por ejemplo, del escritor Oscar Ferreiro, ¿verdad? Personaje de aquellos, ¿verdad? Que ya no está con nosotros, pero que gracias a esto quedó la voz de él contándonos las historias de San Lorenzo. Había historias de varias maestras, docentes, ¿verdad? Que contaban. No tener esto de la única voz que te cuenta la historia así sagrada y oficial, sino las voces de los protagonistas. Como digo, era más un collage de voces y también apoyado en una guiatura, objetos del museo de Mario Z. Meyer, ¿verdad? De la fundación. Y bueno, como digo, la opción es ir a ver nomás los museos y engancharse uno como quiere. La opción es seguir una audioguía, ¿verdad? Que es un collage de voces que te van posicionando un poco en este periplo. Otra idea interesante también fue una experiencia más reciente, es la que tuvimos ahora en el 2022 en San Bernardino con el Museo Hasler. Vamos a mirar algunas fotos que completan un poco. Ahí tuvimos experiencias, bueno, aparte de la inauguración, los días siguientes y hasta ahora seguimos teniendo mucha afluencia de un público familiar y los niños se enganchan mucho con los gráficos. Los grandes por ahí, los adultos prefieren que le cuenten una historia más lineal. Sin embargo, los chicos están más dispuestos a descubrir ellos mismos y a ir haciéndose preguntas. Y fuimos colocando también algunas experiencias a través del código QR, unas experiencias que tienen que ver con paisajes sonoros, ¿verdad? O sea, tratamos de huir nuevamente de esa historia del broadcasting, ¿verdad? De uno que va a muchos, ¿verdad? Y que siempre son palabras y siempre son discursos y siempre es como decíamos antes, la maestra ciruela, ¿verdad? La maestra ciruela que te cuenta y que sabe. Entonces el que sabe es el emisor de la voz y le coloca al espectador como el que no sabe, ¿verdad? Entonces romper esto y entonces decidimos sencillamente hacer paisajes sonoros, ¿verdad? Y en algunos casos
libros, acceder a poesía, acceder a música, ¿verdad? Y acá nos sorprendió, ¿verdad? Este es mi nieto Enzo, ¿verdad? Que acompañó una de las visitas, pero mientras todos nosotros estábamos guiando otras partes del museo, de repente escuchamos ahí que él, con el celular de la mamá, ¿verdad? Queda intrigado qué había en este código, en uno de los códigos QR, ¿verdad? Y suena ahí una canción, la famosa San Bernardino, una canción ochentosa, digamos, que uno diría, bueno, un ratito ya pagás, ¿verdad? Sin embargo, él armó toda una coreografía y después al ratito su hermanito también se prendió, ¿verdad? Entonces, esto no estaba pensado en acá va a venir un niño y va a armar su coreografía, para nada, y de eso se trata. Esto era en realidad un archivo musical de algunas músicas que tuvieron una importancia para San Bernardino y para el Paraguay, porque San Bernardino en realidad es un centro veraniego donde se muda prácticamente toda la gente de Asunción, pero también vienen de Villarrica, de Encarnación, de Concepción, o sea, es como que todos los centros urbanos tienen en el imaginario veranear en San Bernardino. Entonces quisimos mostrar eso a través de las canciones. Una de ellas, por supuesto, es la famosa El agua azul de Upacaraí. Tenemos ahí una versión única en la voz de Demetrio Ortiz, de su autor, cosa que es una grabación que no está en internet y no está en ninguna de las productoras que manejan, digamos, los royalties de Demetrio Ortiz en el mundo, que ni siquiera están en Paraguay. Pero gracias a la Fundación Demetrio Ortiz y a la hija de Demetrio pudimos acceder, que es una joya que ellos lo cuidan como un tesoro, que es Recuerdos de Upacaraí, cantado por la voz de Demetrio. Y con esto sí cerramos, ¿verdad? La ruta Rafael Barret, que diríamos, bueno, pero no es un museo, ¿qué tiene que ver? Bueno, gracias a la ruta Rafael Barret, de la cual yo felizmente soy asesora ad honorem, encantadísima, ¿verdad?, de apoyar en este proyecto al MEC y a la profesora Estela Silvera, como lo hacen mucha gente, ¿verdad? Miguel Ángel Fernández, David Velázquez Seifer, muchos intelectuales que están involucrados con esta memoria. Pero lo lindo de esto fue, bueno, a través de esta ruta que empezó a trabajarse en más de 7 puntos, digamos, que se identificaron donde Barret había hecho su vida, tanto en Areguá, en San Bernardino, varios en Asunción, en Yabebirí, en Hernandarias, ¿verdad? Por la conexión que tuvo Barret con la denuncia de la esclavitud de los mensú, ¿verdad? La cuestión es que el MEC hizo un trabajo de tirar la idea, pero permitir que los jóvenes respondan como ellos quisieran. Creo que es una experiencia magnífica porque no se les bajó línea. Sencillamente se sirvió una mesa, un menú Barret para que los chicos hagan lo que quieran. Y sorprendidísimos todos los docentes de todo lo que juntaron. O sea, empezaron a aparecer videojuegos hechos por los chicos. O sea, evidentemente Barret tiene algo que enamora, sí, por supuesto. Tiene ese tinte revolucionario, especial para el joven, ¿verdad? Permanentemente en crisis, querer cambiar el mundo, una dosis de idealismo fuertísima. Pero qué importante es cuando la escuela abandona su viejo hábito de querer dar forma, ¿verdad? Y sencillamente ofrece un menú, ¿verdad? De donde cada uno puede servirse en la medida que quiera, que le dé gana, y sobre todo recrearlo en la medida que quieran. Acá, por ejemplo, estamos viendo un montón de fanzines que aparecieron después de Barret. Cada uno, ¿verdad? O muchos chicos empezaron a hacer sus propias experiencias Barret y empezaron a imaginárselo a Barret y a dibujarlo a Barret. Incluso en Areguá, que es un lugar de artistas, los jóvenes prefirieron hacer honor a esa tradición aregüeña de la cerámica y empezaron a hacer bustos de Barret, pero un Barret como ellos y ellas se lo imaginaron, ¿verdad? Una experiencia preciosa. Está cerrando el año, todavía hay un par de encuentros más, pero fue una experiencia increíble también la de Ruta Barret. Y quiero enganchar con el tema de los museos, porque también gracias a la ruta se pudo, digamos, identificar, inventariar en repositorios privados de quienes tienen, por ejemplo, cartas personales de Barret. También el Centro Cultural Juan de Salazar este año, sumándose a la ruta Barret, publicó las cartas íntimas, cartas privadas de Rafael Barret, lo cual nos arroja luz de es como que descubrimos otro perfil de Barret. Y bueno, son experiencias que yo también las considero museológicas, justamente por ser transmedia. Y qué más transmedia que puedas irte a diferentes ciudades, hablar con diferentes públicos, encontrar, digamos, los diferentes prosumidores que
digamos, te van tirando, ¿verdad? O sea, vos pusiste una mesa chiquitita, un menú y necesitas después 20.000 mesas para llenar, ¿verdad? Con el banquete que se hicieron ellos a nivel transmedia. Para mí abre unas posibilidades inmensas. Y en cuanto a lo que es museo, bueno, está plantada una semillita para que haya museos sobre Barrett. Y de hecho ya en San Bernardino ya plantamos la bandera Barrett en el Museo Hasler con unos textos que leídos por la doctora Estela Silvera, que también es escritora, poetisa, ¿verdad? Y ella también contribuyó con eso, y a los cuales uno accede a través también de los códigos QR. Y también en Hernandarias, en el Museo del Mensú, por primera vez está también los textos y la voz de Rafael Barrett, y la situación, digamos, de lo que él denunció del Mensú está colocado, digamos, en primera plana, y el foco está alumbrando a esa historia tan trágica, tan nefasta que tuvimos en el Paraguay, y que puede servir, y que es muy actual, y puede servir hoy para repensar los temas de la tierra, los temas de la justicia social, los temas de la inequidad, ¿verdad? Los temas a lo mejor no hay un Mensú oficial, pero hay mucha gente trabajando en condiciones complicadas, ¿verdad? De derechos humanos, y hay pueblos indígenas que están siendo desalojados de sus tierras originarias. Entonces yo creo que Barrett está más que nunca vital y tiene muchísimo todavía que decirnos, y sobre todo estas nuevas generaciones de prosumidores tienen mucho que trabajar sobre las ideas de Rafael Barrett. Y con esto, bueno, ya voy cerrando, o en realidad con esto ya cerré. Agradezco muchísimo al 5º Congreso Paraguayo de Museología. Muchísimas gracias.